Para mí es muy interesante este estudio de materiales que se le está haciendo a manifestación. Creo que es muy importante no solo para la conservación de la obra, sino también para entender más de manifestación. Porque para Berni los materiales y las técnicas con las que trabajaba eran parte del contenido simbólico y político de su obra. Él en manifestación hace una suerte de híbrido entre pintura mural y pintura de caballete, yo creo. Algo que él llama un mural transportable. Y este concepto tiene un poco que ver con lo que él viene viviendo unos años antes. Él estaba en Europa, entrando en contacto con las vanguardias modernas, ¿no? El surrealismo, la metafísica italiana. Estaba viviendo una vida intelectual y cuando vuelve a Argentina se encuentra con una realidad muy diferente, ¿no? Se encuentra con pobreza, ¿no? Con un país en constante crisis económica. Bueno, la realidad de los países latinoamericanos era muy diferente a la europea. Entonces Berni, que era una persona política, quería encauzar su obra, ¿no? En un proyecto, digamos, que participe de alguna manera de algún cambio o manifieste, ¿no? Lo que él veía que estaba sucediendo en su contexto. Y cuando vuelve a la Argentina, ¿no? Funda la Mutualidad en Rosario, se vincula con artistas afines a él, ¿no? Mismas ideas políticas, e invitan a Álvaro Siqueiros, que es un personaje muy importante en la vida de Berni. Álvaro Siqueiros era un muralista mexicano, un comunista, y bueno, en la relación que tienen con Berni, ellos terminan, colaboran en el mural de ejercicio plástico que se hace en la Quinta de Botana, ¿no? En Don Torcuato. Y bueno, hacia el final de esta relación, Berni y Siqueiros discuten sobre algo muy importante, que es qué lugar tiene la pintura, ¿no? en la revolución comunista, ¿no? Y los dos tienen posturas muy diferentes, ¿no? Álvaro Siqueiros, ¿no? Tenía la postura de un muralista, pensaba que el muralismo era el programa como más apto, ¿no? Para inspirar la revolución, ¿no? Era parte del espacio público, podía inspirar al pueblo trabajador y defenestraba la pintura de caballete. La pintura de caballete era algo burgués, era un bien mercantilizable, era algo que en definitiva no circulaba por lugares ajenos al pueblo trabajador, ¿no? Y Berni, por otra parte, tenía muy bien en claro que el programa muralista no era posible acá en la Argentina. De hecho, cuando hacen el mural ejercicio plástico, se ven obligados a hacerlo en un espacio privado. Entonces llega a esta idea de hacer un mural transportable. Y la idea de un mural transportable para Berni era algo como una idea muy romántica, ¿no? de una pintura mural, monumental, que a falta de un muro usase la arpillera, que también, como el muro estaba asociado a la mano del trabajador, y circulase por los ámbitos en donde se debatían las ideas comunistas. Incluso yo creo que se le imaginaba la pintura acompañando manifestaciones en fábricas de trabajadores. Y él ya venía trabajando con técnicas muy similares a las que usó en esta obra en la Mutualidad, en Rosario. Manifestación es un temple sobre arpillera. El temple es una pintura cuyo aglutinante es una emulsión, ¿no? Como la yema de huevo, por ejemplo. Y para hacer temple uno necesita amasar pigmentos en agua y mezclarlos con la yema de huevo, por ejemplo, para pintar.
La arpillera, por otra parte, era una tela que principalmente se usaba para trasladar los productos del campo a los centros urbanos. Era una tela precaria para pintar, no muy apta. Es una tela, digamos, con una cavidad ancha, ¿no? Paredes finas, corta. No era, es lo opuesto a lo que se hubiera usado en aquel entonces, como la tela de lino. Y Berni también usó una técnica muy similar al muralismo en manifestación, que en aquel entonces era el fresco. El fresco, para hacer un fresco, uno tiene que amasar grandes cantidades de pigmento en agua, tener una idea muy clara, ¿no?, de lo que uno quiere hacer, trabajar con una paleta reducida, porque el trabajo tiene que ser muy dinámico, dado que el fresco tiene una ventana de trabajo corta. Y Berni manifestación la hizo trabajando con grandes cantidades de pigmentos amasados en agua. Tenía muy en claro la idea que quería trabajar, ¿no? Bocetó mucho los personajes y hizo un trabajo dinámico. A falta del muro, usó la arpillera, que para él tenía una significancia similar a la del muro. Y esa es, o sea, Berni, tomando todos estos elementos del muralismo, los articula con la pintura de Caballete, que él ya venía trabajando, una pintura más vinculada al surrealismo, a la metafísica italiana, y produce esta pintura, que es, de nuevo, una suerte de una pintura que está en el medio de mural y pintura de Caballete. Yo creo que el gran logro de Berni en manifestación es que él logra hacer un mural con contenido político en un contexto en donde eso estaba censurado. Este estudio de materiales creo que es muy importante porque los materiales para Berni eran parte de sus decisiones políticas. Y para él son estrategias, ¿no?, para alcanzar, ¿no?, sus objetivos. Y de alguna manera, manifestación para mí representa ese salto, ¿no?, ese perseguir ideas, por más románticas que sean y por más obstaculizadas que estén por el contexto, usando las estrategias de la pintura.